Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 48. Capítulo XL. Texto del capítulo. La piel de Bali estaba hormigueando. Su corazón latía con fuerza. Cada centímetro de su cuerpo temblaba de anticipación, mientras el rugido del desafío lo inundaba como las olas del océano. Una poderosa, aunque breve, sensación de pánico recorrió sus pensamientos, mientras la voz del asesino de dioses se clavaba en su mente como una púa, solo para desvanecerse al ser repelida. Incluso entonces, estaba extasiado. Así es como se siente una autoridad. Era la primera vez que experimentaba las extrañas, pero maravillosas habilidades adquiridas por los pocos que triunfaron sobre lo divino siendo simples humanos. Era realmente el tipo de experiencia que había venido a Japón. Su sangre la anhelaba. Aún así, faltaba algo aquí. No lo invocó. ¿Qué significa eso? La autoridad que poseen los asesinos de dioses se presenta en dos modos, por así decirlo. En la mayoría de los casos, se requiere un canto completo para liberar todo su poder. Aunque uno parcial puede sustituirlo temporalmente. Así que esa era la razón. El asesino de dioses ya no luchaba con toda su potencia. Bien, eso significa que estaba en la misma onda que Bali. ¿Para qué molestarse en usar todo su poder de una sola vez cuando podía ir aumentando poco a poco para ver qué bando llegaba más alto al final? Obviamente, seguiría siendo Bali, pero quería exprimir al máximo el poder del campeone. Él quería experimentarlo. El poder capaz de matar a un dios. Enséñamelo, tirano. Preparando otro disparo, Bali observó cómo el rayo de luz surcaba el aire con la fuerza de una bala de cañón al ser lanzado. Solo para estrellarse contra una gran estela de marfil al elevarse del suelo, explotando en una nube de polvo, solo para revelar que la pared había resistido al disparo. Estaba agrietado y abollado. Pero el hecho de que no se hubiera roto era prueba de su calidad. No, era como si ya hubiera estado allí desde el principio. Entonces fue obvio. El asesino de dioses era capaz de manipular la materia, conjurar o combinar ambas. Sumado a ese ataque con el bastón de antes, el grito y el hecho de que apenas había usado un cántico, Bali comprendió a la perfección los fundamentos de su habilidad. Lo más importante es que no había nada allí que el tirano pudiera usar como un verdadero supermovimiento. Ninguna muerte de un solo disparo. Así que definitivamente tuvieron tiempo para experimentar. Entonces agarraré a Kuroka ahora mismo. Desplegando sus alas de demonio, Bali permitió que Albion redujera su ataque, inclinándolas y dirigiendo la potencia como un motor a reacción. Solo necesitaba controlar su descenso y el ángulo de impacto, lo que le permitió atrapar a su camarada Yalf, el zorro idiota que la había agarrado. Y mientras se lanzaba hacia adelante en un destello de luz azul y blanca, permitió que docenas de ráfagas se dispararan a su paso, rodeando al campeone y restringiendo sus movimientos al destruir cualquier plataforma o punto de aterrizaje que no hubiera creado. Puede que sean monstruos de resistencia, pero cada acción, cada pensamiento, cada lección también agota su resistencia mental. La repentina descarga de lanzas, cada una de las cuales rompió la barrera del sonido al dispararse hacia arriba, fue sorprendente, pero no demasiado terrible. Manejar a gran velocidad también era difícil, pero no imposible. Sobre todo porque podía simplemente desmanifestar sus alas, lanzarse en picado descontrolado, sin dejar de acelerar, y luego desplegarlas de nuevo con solo un instante de dolor. TCH. Aún no soy lo suficientemente bueno para soportar una desaceleración repentina Match 2. Albion, necesitamos practicar más. Cada una de las lanzas estalló frente a él, disparándose en la distancia, e interrumpió el contacto entre él y el espíritu zorro. La perra había desaparecido entre los edificios desde los que había estado saltando. Quítate de mi camino. Sin embargo, eso no significaba que el campeone estuviera de humor para romper la persecución. O toma esto. De repente, despegando del suelo, usando su bastón rojo para impulsarse hacia arriba, el arma se convirtió en cenizas mientras el asesino de dioses giraba en el aire. Y manifestó otro bastón mientras seguía girando, acelerando el ataque y atacando a Bali.
El medio demonio, al darse cuenta de repente de la absoluta falta de cobertura a tanta altura, desactivó por completo su equipo sagrado y volvió a desmaterializar sus alas. Esto lo dejó caer en un arco muy torpe, pero lo obligó a mantenerse bajo el ataque de su oponente, pero tuvo que levitar antes de estrellarse contra el suelo. Y el lecho de púas finas como agujas de 3 metros apareció bajo él. Él también estuvo a punto de ser aplastado por el enorme bloque de piedra blanca mientras descendía. Apenas lo evitó acelerando fuera de su camino mientras aplastaba el lecho de púas. Lo que le falta en potencia de fuego lo compensa con versatilidad. No hay forma de detectar visualmente desde dónde podría manifestar sus construcciones, lo que dificulta su manejo sin percepción espacial. Quedarse atrapado sería fatal entonces. No eres lo suficientemente listo, campione. Te mostraré lo que significa usar ataques omnidireccionales de verdad. Balí manifestó la división divina, confiando en el flujo de poder que Albion goteaba en su cuerpo para aumentar su velocidad, mientras lanzaba un hechizo de grasa en sus propios pies. Aunque pareciera tonto, el truco humano básicamente redujo la fricción a cero, permitiéndole patinar por el suelo mientras sus alas lo impulsaban hacia adelante. Esto le permitió usar otro hechizo particularmente simple, llamarada solar. Formando una docena de orbes brillantes en su mano, atacó con el hechizo de granada cegadora modificado e intensificado, lanzando cada orbe hacia el asesino de dioses desde una dirección diferente. Impresionantemente, simplemente manifestó un escudo de piedra alrededor de su cuerpo, deteniendo el violento destello de luz. Pero no eran las explosiones igualmente violentas de sonidos y presión de aire las que retorcían todo como una campana. Como era de esperar, su enemigo salió de la barrera en completo desorden, pero no cayó al suelo. En cambio, se manifestó una plataforma que lo mantuvo en el aire y lo ayudó a subir a un tejado. Es una habilidad versátil, sin duda. Balí coincidió con la anterior afirmación de Albion, pero estaba empezando a comprender cómo funcionaba, así como sus limitaciones. Se produce una especie de efecto rebote cuando manifiesta sus armas dentro de otros objetos. Estas son repelidas sin causar daño a las superficies. Si el asesino de dioses hubiera sido capaz, Balí estaba seguro de que ya habría intentado manifestar la piedra a su alrededor o dentro de su cuerpo, así que esa debía ser una de las limitaciones de su habilidad. O eso, o su cuerpo ya había superado el umbral donde eso habría sido posible. Algo a tener en cuenta para el futuro. ¿Es este el límite de lo que un asesino de dioses puede hacer? Vine aquí esperando una pelea, no solo un calentamiento. La frase le vino naturalmente. Era justo lo que se necesitaba para enardecer a un enemigo o incitarlo a mostrar algo nuevo. Quizás finalmente empezaría a luchar con toda su fuerza y usaría uno de esos cánticos que Albion mencionó antes. Por supuesto, cuando el otro adolescente manifestó lo que parecía un bate de béisbol normal hecho de piedra, Balí arqueó una ceja. ¿Lo iba a extender? ¡Qué decepción! Todo lo que tenía que hacer para evitar el ataque inminente era aumentar su altitud un pie o más y no habría nada que temer. Crecer. E inmediatamente, el bate de piedra se tornó de un brillante color escarlata y, en lugar de crecer, adquirió el tamaño de un pequeño autobús al balancearse. Balí levantó una barrera apresurada justo a tiempo de amortiguar el golpe, que lo lanzó hacia arriba. El arco del golpe le golpeó el pecho al impactar contra la barrera. Afortunadamente no lo tocó directamente. Pero fue entonces cuando otro enorme bloque de piedra, del tamaño de una casa, cayó sobre él antes de que pudiera recuperar el equilibrio. Estas construcciones son pesadas. Pero también eran frágiles. El polvo llenaba el aire y una gota de sudor se formó en su frente mientras se esforzaba por dominar su voluntad. La sangre del diablo en sus venas mortales se tensaba ante las limitaciones de la fragilidad, impulsándolo a liberar aún más de su poder heredado. Sin embargo, se resistió. Esto solo ya era suficiente. Y con su falta de durabilidad y gran tamaño, era demasiado fácil que una ráfaga de poder demoníaco atravesara las construcciones del campione antes de que pudiera ser aplastado contra el suelo. Solo cuando el polvo se disipó, Balí se dio cuenta de que el campione ya no estaba en la azotea. Enrosca, abalanza y muerde. Los colmillos de la doncella maldita brillan como el marfil.
De repente, los restos del cubo de mármol, el lecho de clavos y las lanzas, parecieron fundirse y fluir en uno solo, estrellándose alrededor y sobre Valí mientras el asesino de dioses colocaba sus manos sobre el suelo cubierto de polvo blanco. Tu templo es una prisión. Disparó una ráfaga. Luego un segundo. Luego un tercero. Cada vez inyectando más y más energía en los golpes, afilándolos hasta convertirlos en lanzas de energía contaminada y cambiante en lugar de hechizos de destrucción desenfocados. Sin embargo, lo único que pudo hacer fue dispersar temporalmente el mármol licuado antes de que se volviera demasiado resistente. Volarlo no destruyó el material, solo lo dispersó, por mucho que se esforzara en consumirlo. Y a medida que la marea crecía y se acumulaba, era simplemente demasiado para evitar que lo arrastrara a sus profundidades con sus zarcillos azotadores. Todo antes de que la piedra líquida se endureciera rápidamente y una sensación de divinidad adormecedoramente severa bombardeara a Valí desde todos los lados mientras el peso del mármol aumentaba más del doble del original. Tu mundo era un jardín mineral. Aunque logró captar las palabras del campeón mientras estaba encerrado. Bueno, ahora parece que finalmente decidió tomarnos en serio. Ese era entonces el cántico que necesitaba la autoridad. Sí, de ahora en adelante sus poderes se amplificarán hasta que la autoridad se agote o deje de usarla. Pero pensar que se podría generar tanta piedra divina y luego manipularla con tanta destreza. Debe ser un alma bastante artística. Valí no podía ver su propio rostro, enterrado bajo la prisión endurecida como estaba. El semidemonio se tomó un momento para saborear la sensación de la piedra divina, llena de poder, mientras lo presionaba por todos lados. No podía respirar, el polvo le obstruía la garganta, el aire no se filtraba a través de la prisión y la luz no llegaba a sus ojos. Un diablo normal habría sido aplastado por la presión y el peso, sin mencionar la divinidad. Aún así, por impresionante que fuera el truco, solo sirvió como aperitivo. Dividir. A partir de ahora, llevaría esto al siguiente nivel. ¿A dónde fue ella? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Issei miró a su alrededor, el viento silbaba junto a sus oídos y hacía volar su cabello hacia atrás mientras el impulso de un pilar lo lanzaba al aire y por encima de otro edificio, con los ojos escaneando sus alrededores. Incluso ahora que buscaba a la mujer enmascarada, la gravedad empezó a tirar de él hacia abajo y manifestó otra columna sobre la que aterrizar. La columna de mármol lo sostuvo mientras intentaba, sin éxito, encontrar a su amiga, a su gato y al fantasma que se los había llevado. Salgan ya. O esto empeorará. Abajo, la gente se había detenido. Algunos miraban hacia arriba, apuntaban con sus teléfonos y señalaban con el dedo. A Issei no le importaba. Mientras no estuvieran en peligro, no eran un problema, y con el idiota extranjero encerrado, era menos problemático que Ludoao. Maldita sea. Sus puños estaban tan apretados que sus uñas le habrían cortado las palmas, si no fuera por su durabilidad sobrenatural. Allá. El destello de una cola, el tintineo de una risa. Expulsando violentamente maná de sus pies, y confiando en las lecciones básicas que le habían dado a Makazu y Smith, el adolescente se lanzó en un arco salvaje hacia su objetivo. Aterrizar resultó más difícil, pero aún manejable, y partió, corriendo hacia donde podía oler vino, carne y griega. Cópula. Desafortunadamente, no pudo atraparla. En todo caso, la mujer enmascarada parecía como si lo hubiera estado esperando, sentada sobre una pila de cajas desechadas como si fueran un trono, moviendo las piernas ociosamente mientras lo veía tropezar en el callejón como un toro en una tienda de porcelana. Bueno, no te tomó tanto tiempo llegar hasta aquí. Issei se acercó, con la mirada fija en la chica. Antes de notar algo raro. ¿Dónde está Yoru? No podía ver su rostro, pero podía notar que ella fruncía el ceño debajo del rostro de zorro. La gatita se escapó, pero no pasa nada. Tendré que cazar ratas yo también más tarde. No quiero que se vuelva demasiado curiosa, ¿verdad? Issei dejó escapar un suspiro de alivio. No parecía que mintiera, pero aún así era extraño que su gata se escapara. Él también seguía preocupado por ella. Aunque el doctor Veneno la curara, no debía volver a andar por ahí. Sin embargo, simplificó las cosas. ¿Vienes conmigo? ¿Acaso no voy a pagar la cena primero?
Inclinándose hacia adelante, la mujer enmascarada apoyó la barbilla en las manos, mirándolo con una extraña mezcla de condescendencia y, ¿se atrevería a decirlo? Cariño. Era como si fuera una especie de mascota exótica que la maravillaba. Como un león en el zoológico. Solo que la loca había saltado a la jaula con la plena confianza de que no la atacarían. ¿Por qué haces esto? ¿De verdad crees que puedes vencerme así? Simplemente no tenía sentido para él. ¿Qué buscaba realmente? ¿Golpearte? En realidad no. Sé que no puedo. Eso tenía aún menos sentido. Entonces, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué tomar el cuerpo de Aika y luego maldecir a todos? ¿Qué sacas de esto? Si sabía que no podía hacerle nada, que no había forma de ganar, ¿para qué servía todo esto? ¿Qué sacaba de esta búsqueda inútil? Porque es divertido. Eso lo dejó paralizado. ¿Qué? La señora enmascarada se rió, saltando de la pequeña torre de cajas. ¿Sabes lo aburrido que he estado estos últimos siglos? Desde la Gran Guerra, todos han intentado portarse bien. No ha habido grandes batallas, escándalos, nada que realmente me satisfaga. Es como si este mundo estuviera estancado intentando equilibrar un castillo de naipes, cuando lo único que quiero es ver a alguien derribarlo. Aburrido. Ella estaba haciendo todo esto porque estaba aburrida. Quizás la gente no quiera más problemas después de eso, ¿sabes? Quizás solo queremos vivir sin tener que pelearnos constantemente. Eso suena mejor que tener que preocuparse por un dios furioso que ataque tu ciudad. Algo con lo que estaba tan familiarizado en las últimas semanas. Después de todo, lo único que quería era sentar cabeza e ir a la escuela. Algo así simplemente no lo entendía. Oh, por favor, como si esto fuera a durar. Los humanos siempre tienen esos momentos en los que sienten que finalmente se calmarán. Ya sea en Atlántida, Lemuria, Jericó, Kowloon. Siempre es la misma historia, siempre termina con todo en llamas. Dando vueltas en el lugar, la mujer enmascarada le dedicó una sonrisa sensual. ¿Por qué no disfrutarlo? Si la paz y la alegría van a terminar, mejor que encontremos algo de placer en los momentos difíciles y caóticos, ¿no? Esa es la mejor manera de vivir. Elegir cuándo relajarse y cuándo dejarse llevar, y creo que 500 años son suficientes. Loco. Esta señora estaba loca. ¿Y quién eres tú para decidir por ellos? Porque todo tiene que girar en torno a lo que tú quieres. Ella inclinó la cabeza, pensativa. ¿Quién soy? Bueno, iba a usar a Ika en cuanto consiguiera este cuerpo, pero como de todas formas no me creerías, ¿puedo darte algunos de mis otros nombres artísticos? Tamamo sería el más reciente. O quizás has oído hablar de Kayo. Hay otros también, como Yang Yifei, Xishi, Diao-chan, Sao-hun, pero mi favorito sin duda es Daji. Se dio cuenta Issei. La dama de la máscara hizo un puchero tierno. Ay, arruiné la revelación dramática. A las chicas no les gusta que les robes el protagonismo, ¿sabes? Incluso él conocía esa leyenda. La historia del espíritu maligno que fue enviado para castigar a un rey malvado, solo para empeorar la situación al reemplazar a una joven y unirse a él para amargarles la vida a todos. Las historias decían que ella fue asesinada o se la llevaron. ¿Es una diosa hereje? ¿O es auténtica? No era una diosa. La sensación era muy distinta a la de las Gorgonas, Atenea o el grupo de Urukon. Ni una gota de divinidad en ella. Si eres Tamamo, no deberías estar sellado bajo esa piedra. Ella se encogió de hombros con una sonrisa. Necesitaba una tapadera mientras me mantenía discreto, así que la piedra y el sello fueron una buena forma de quitarme de encima a la gente. Que alguien más cargue con la culpa también funciona. El pobre Tamamo debe de sentirse solo ahí abajo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Drake retumbó, revolviéndose dentro de su alma. No puedes permitirte dejarla ir, chico. Cómetela y enséñale el precio de la cobardía si es necesario. Supongo que esto es demasiado directo. Maldita sea. ¿Qué hacemos? Esta mujer, no, este monstruo llevaba siglos haciendo esto. Reemplazando chicas, armando un lío para divertirse y luego marchándose cuando la gente buscaba al culpable. Y por lo que parecía, probablemente llevaba tanto tiempo haciéndolo que la gente solo tenía historias para recordarla. Quizás ni siquiera sepan que ella todavía está viva hasta el día de hoy. Ahora tenía que detenerla.
Tenía que hacerlo, porque nadie más podía. ¿Y crees que voy a seguir con esto sin más? ¿Crees que soy estúpido? Tenía que atraparla ya, o se escabullía y le causaría problemas a alguien más. El pensamiento se repetía en su mente mientras le daba vueltas al problema una y otra vez, sin estar seguro de cuáles eran sus opciones, pero ya podía sentir el don de su maestro acudiendo a su mente. No, claro que no. Su Majestad es un poderoso guerrero que ya ha derrotado a muchos enemigos. Pero tú eres un campeón, un rey demonio, un tirano. No puedes escapar de tu naturaleza, como tampoco puedes escapar de tu propia sombra. Tarde o temprano, atraerás una gran calamidad, como tus iguales, y cuando lo hagas, quiero estar presente para disfrutar cada instante. Issei había terminado de escuchar. No había forma de que él convenciera a alguien como este de retirarse si no lo obligaba a hacerlo, y el hecho de que ella hubiera elegido un callejón en realidad hizo que fuera demasiado fácil que las lanzas salieran de las paredes, el suelo y un techo cercano, convirtiendo el espacio abierto en un verdadero arbusto espinoso de piedra blanca. Ah, qué hermosa autoridad tienes. Deberías usarla más a menudo así. Se pinchó los dedos con una de las enredaderas de piedra con una sonrisa alegre, completamente indiferente a la demostración. No te muevas a menos que quieras que te aplaste. Al tocar el espino, Issei sintió que su poder se extendía por la construcción, preparándose para derretirla y remodelarla como lo había hecho antes. Pero ella simplemente guiñó un ojo, claramente divertida por la exhibición y sin tomarse las cosas en serio en absoluto. Formando un globo de brasas parpadeantes, la loca lo rebotó juguetonamente, haciendo un espectáculo del explosivo como si no fuera a nivelar los edificios circundantes y la calle frente a ellos, mientras las espinas a su alrededor se ablandaban y comenzaban a fusionarse en una prisión. Solo para que ella lanzara el explosivo. Pero no hacia él. Issei tropezó, sintiendo un tirón violento en algo profundo dentro de sí mismo. Dividir. El orbe explosivo se redujo a la mitad al detonar, y la fuerza de la explosión sacudió los edificios cercanos y destrozó parte del arbusto de piedra. Y todo eso ocurrió en lugar de arrasar por completo el callejón, como hizo con el parque. Tenía el presentimiento de que sabía a qué se enfrentaba. TCH. Deja de esconderte, deja de huir. Vamos, tirano, ven, asesino de dioses, muéstrame tu fuerza. Apenas detuvo al conocido hombre de pelo blanco de antes, que voló a través de la cortina de humo, apenas con hematomas y pequeñas quemaduras en la ropa. Y, lo que era aún más grave, completamente impávido. De hecho, era tan rápido que terminó desdibujándose al moverse, convirtiéndose en poco más que un rayo de blanco, azul y negro, antes de aparecer ante él. Tonterías. Issei lanzó rápidamente un muro de piedra para bloquear el golpe obvio. Dividir. Pero apenas detuvo el puño brillante del hombre cuando atravesó la pared y se clavó en su estómago, antes de que la fuerza lo hiciera resbalar. Al menos, había logrado romper su conexión con su creación antes del golpe. Lo que significa que no hubo otra violenta disrupción en su energía. Drake. ¿Quién demonios es este tipo? Tu rival predestinado, el emperador dragón blanco, el actual anfitrión de mi antiguo enemigo, Albion. En otras palabras, compañero, te dará una buena pelea. Ahora salva a tu mujer, aplasta a este idiota y demuestra tu fuerza. La risa de su Sacred-Heart resonó en su mente, aparentemente absolutamente emocionado con la situación actual. El espíritu, normalmente taciturno, irradiaba aprobación y alegría. De hecho, Issei tenía la impresión de que cuanto más retenía el Sacred-Heart, más divertía al espíritu, que parecía estar cada vez más, entusiasmado con la situación. Genial, simplemente genial. El maldito Chuni había vuelto y ahora la voz en su cabeza le daba la razón. Y de alguna manera el bastardo de cabello blanco se sintió aún más fuerte ahora. Ya te vas a largar. Issei agarró una lanza al azar de una pared cercana y su poder se extendió por ella, tiñéndola de un rojo brillante al lanzarla. La orden de multiplicar convirtió el arma lanzada en docenas, mientras el adolescente alado volaba hacia atrás y hacia arriba para esquivar los ataques. Una ráfaga de luz azul cortó el aire, cantando a Issei y derritiendo algunas de las espinas de piedra cercanas. Issei se dio cuenta demasiado tarde de que eso era exactamente lo que Dahid quería.
Convertida en un pequeño zorro, saltó entre las espinas, trepó por las paredes del callejón y escapó por completo de la trampa. Todo antes de que las brasas se extinguieran. El zorro se convirtió nuevamente en una niña y saltó del suelo y luego se lanzó al costado del callejón mientras intentaba escapar una vez más, solo para ser golpeada en la espalda por un rayo de luz azul. Aika. A Issei se le paró el corazón por un instante al ver el cuerpo de su amiga rebotar contra la pared con un golpe sordo, y como la espalda de su vestido se abría de par en par. Solo para suspirar de alivio cuando la mujer se dio la vuelta, apenas inmutada y con una mirada que gritaba a gritos. Ni siquiera había quemaduras donde se había quemado la ropa, así que parecía que el espíritu también le ofreció defensa a Aika. No te permití irte, bruja. La bruja chasqueó la lengua, y gruesas sombras con forma de cola se agarraron al techo para detener su caída. En sus manos, sostenía lo que parecía una explosión propia. El olor a sangre, fuego y podredumbre emanaba de ella. Al tener que tomar una decisión repentina, Issei ejerció su voluntad, esperando contra toda esperanza que lo que estaba haciendo fuera suficiente antes de girarse para enfrentar al demonio de cabello blanco y a la chica poseída. Bueno, ¿tanto quieren pelear? Entonces, peleemos. En realidad Dena se sentía bastante satisfecha de sí misma. La habían elegido para llevar un mensaje a su señor, la nota estaba guardada de forma segura dentro de su uniforme mientras saltaba de tejado en tejado. Dejando a un lado sus opiniones personales sobre Maskirovka, sabía que el HCC encubriría cualquier suceso de la ciudad sin mayor dificultad. No porque fueran particularmente buenos, en sí, sino porque la sociedad moderna simplemente no usaba lo verdaderamente sobrenatural. Esto también es simplemente parkour. Sí, su salto le permitió moverse casualmente más de 10 metros hacia arriba y 15 metros hacia adelante. Sí, era capaz de seguir el ritmo de los vehículos a motor, siempre y cuando no fueran mucho más rápidos que 50 km por hora. Sí, ella tenía una comprensión de la acrobacia y el atletismo perfeccionada por atletas olímpicos, tutores internacionales y prodigios marciales por igual. Pero eso era simplemente buen entrenamiento y buena crianza para la gente común. Y cualquier prueba de lo contrario era generada por computadora o un truco publicitario. Ayuda a que algunos de los corredores libres sean realmente buenos en lo que hacen. Y el abuelo ninja de Issei fue de gran ayuda. Así pudo utilizar algunas de las artes de su familia y no correr el riesgo de arruinar su pequeño juego de no. Bien, grandullón. ¿Quieres pelear? Vamos a pelear. Posicionada en lo alto y en ángulo, notó que parte de la trampa de su señor se había derrumbado en un destello de luz azul y blanca mientras un gato negro se alejaba corriendo. La atención de todos los demás se centró en el hombre con las alas de dragón. ¡Ay, pequeño rayo! Parece que ha llegado la media naranja de tu compañero. ¡Qué alegría! Su espada resonó en su vaina y Ena la obligó a calmarse, fijándola en su lugar con lazos de voluntad de hierro. Ella tomó una decisión en una fracción de segundo. Issei, concéntrate en el otro enemigo. Yo me enfrentaré a este. Saltando, desbloqueó su espada en el último momento, confiando en que el corte saltarín le daría fuerza y peso al golpe. Era una maniobra básica, que dependía de la sorpresa y la fuerza de su espada para obligar al enemigo a tomar una decisión desagradable. Porque si se giraba para encararla y contraatacar, Mineral Garden habría sido perfectamente capaz de ensartarle. Fue un poco molesto tener su parte superior floreciente, pero no obstruyó su ataque, y su espada se dirigió directo al cuello del extranjero. Ella no esperaba oír a su señor aplaudiendo en oración. Gracias, oh poderoso y misericordioso Kami-sama, por haberme permitido vislumbrar el paraíso. Pai. ¿Cómo demonios fue eso una oración? Tampoco esperaba el grito de dolor del espíritu del zorro enmascarado. Afortunadamente, la respuesta del demonio volador fue más comprensible. Manifestando un escudo de energía, lanzó el muro de energía azul y blanca en un intento de golpearla desde el cielo. Ena, sin embargo, simplemente lo atravesó, sintiendo la alegría salvaje de su espada al hacerlo. Está bien. Confío en ti. Una plataforma se manifestó en el aire, lo que permitió a Ena rebotar y redirigir su impulso para aterrizar en un tejado. La losa de mármol se precipitó hacia el enemigo con alas brillantes.
Issei mismo se elevó, aterrizando junto a ella y conjurando una lluvia de cientos de diminutas agujas de piedra. TCH. Deja de hacer tonterías. El extranjero respondió con un único y potente disparo. Una luz resplandeció desde sus alas metálicas, como si la energía fuera absorbida al invertirse su flujo. Juntó las manos y un poder puro comenzó a fluir entre sus dedos como un rayo, antes de lanzarse en una ráfaga amplia e indiscriminada. Ena, sin embargo, simplemente arrojó su espada a la masa de rayos y piedra divina. Abuelo. Raja los cielos y parte la cola de este dragón. Y el hechizo del rayo falló, habiendo destruido solo una fracción de los proyectiles, ya que la energía fue absorbida por la espada. Basta de trucos. Solo para que el invasor de pelo blanco se lanzara hacia adelante a través de una brecha en el ataque. Lucha como es debido, o no luches. Su rostro se retorció en una mueca y sus alas se desplegaron. Pero esta vez, en lugar de disparar, se abalanzó hacia adelante, listo para intercambiar puñetazos. Detén a Ika, pero por favor no la mates. Sin entender de qué estaba hablando su señor, y asumiendo que la pobre niña había sido poseída por el espíritu del zorro que había estado tratando de escapar antes, Ena simplemente obedeció. Comprendido. Extendiendo la mano hacia su espada con la energía mágica aún cargándola, incluso si ya había volado una gran distancia, la convocó de nuevo a sus manos en un rayo de luz y comenzó a moverse para enfrentarse a la bruja que lanzaba maldiciones, que había estado tratando de escapar una vez más. Sin embargo, al verla o presentirla, el zorro desató una lluvia de bolas de fuego brillantes, y lanzó varias maldiciones directamente hacia ella. Sin embargo, con el poder del abuelo aún presente en su espada, y el propio Orochi gruñendo, desafiando la magia invasora, los hechizos basados en el engaño, fueron desmantelados antes de que pudieran tocarla. Lo que significaba que Ena necesitaba evitar las explosiones que estaban a punto de destruir un edificio entero. Agachándose y lanzando un ataque, hizo todo lo posible por detener los ataques explosivos. Los partió por la mitad y los obligó a levantarse y salir de donde luchaban. Y donde los civiles aún podrían estar escondidos. Sin embargo, se molestó un poco cuando descubrió que la bruja los había encadenado. Y una vez que la docena de explosiones se dividieron en pedazos, reaccionaron en cadena. Llueven pétalos de flores ardientes hacia Ena. Afortunadamente, su señor la cuidaba, y una fina capa de mármol se manifestó en el aire, obligando a los pétalos a detonar contra ella. Y con tan poco material destruido, los únicos restos fueron un polvo y arena arenosos y desagradables que repentinamente se extendieron por la zona. Pero eso también la benefició. Porque mientras la bruja gritaba de incomodidad, simplemente miraba con lascivia, porque la sombra del zorro había estado arrastrándose directamente hacia la de ella. Entonces Ena levantó su espada, observando la forma borrosa y confusa que imitaba sus acciones, y atacó con toda la violencia que pudo reunir a las formas reptantes y antinaturales que intentaban agarrar a su otro yo. ¡Mierda! Al escuchar a la bruja gritar de dolor cuando la parte plana de su espada la golpeó en el trasero lo suficientemente fuerte como para, de alguna manera, hacer un crujido extraordinariamente fuerte, bueno, la criada no pudo evitarlo, solo tenía que disfrutar el momento. Vamos, ¿en serio? ¿Creías que pinchar a un dragón dormido era buena idea? Ena sabe que los zorritos tontos pueden hacer bromas, pero ¿no crees que los riesgos eran obvios? La muchacha poseída mostró sus afilados y perlados dientes. Quien no arriesga no gana. Algunos tenemos que usar algo más que nuestro cuerpo para triunfar, cariño. Oh. Ena lo ve. Usaste tu cuerpo hasta dejarlo marchito y demacrado, así que decidiste intentar robarle la concubina al señor de Ena. Bueno, eso tiene sentido. Por un momento ninguno dijo nada, pero solo un momento. Entonces el mundo sobre ellos explotó con el rugido estridente de una serpiente que se abalanzó sobre el dragón blanco. La espada de Ena cortó el aire. La mujer enmascarada respondió con una maldita espada de vacío. La lucha ahora realmente había comenzado.